Buenas, hoy les voy a hablar sobre los niveles de conciencia y les voy a dar una introducción y algunos conceptos de los niveles de conciencia. Ya, el nivel de conciencia, este es un estado de alerta, que este depende de SARA, que este es un sistema activador reticular ascendente, que este se va a encontrar en el tronco encefálico. Cuando nosotros tenemos un paciente con un fallo en la conciencia, nosotros ya podemos sospechar que tiene un fallo en el tronco encefálico. Ya lo vamos a dividir en 4 niveles. El primero, que es la vigilia. Aquí, en este estado, el paciente va a reaccionar a cualquier estímulo, ya sea verbal, auditivo o doloroso. Va a reaccionar a cualquier estímulo. Ya, el siguiente es la somnolencia. En este estado, el paciente va a reaccionar tanto a estímulos verbales simples y complejos o también incluso estímulos dolorosos. Ya, como en este caso, sí, reacciona a estímulos dolorosos y también verbales. Ya, el estupor, que es el siguiente. En este estado, el paciente solamente va a reaccionar a estímulos dolorosos, como en este caso, el paciente aquí reacciona, por ejemplo, aquí localiza el dolor, ya se despertó, solo reacciona a estímulos dolorosos. Y por último, el estado de coma. En este estado el paciente no va a reaccionar a ningún estímulo, ya sea verbal, doloroso, no reacciona el paciente. Ya el nivel de conciencia, para establecerlo, nosotros vamos a empezar con los estímulos verbales. Por ejemplo, si le hacemos alguna pregunta, en este caso el paciente me va a responder. Y si hacemos algún estímulo doloroso, el paciente va a localizar el dolor, se va a despertar. Ya. Después podemos continuar con estímulos auditivos. Nosotros debemos asegurarnos que hacer algún ruido fuerte para que el paciente sea capaz de escuchar, como por ejemplo algún aplauso que sea muy duro, para que el paciente se despierte. Ya, si el paciente con este estímulo no reacciona, podemos pasar a los estímulos dolorosos. El primero que voy a explicar es haciendo presión en el esternón con nuestros nudillos, haciendo directamente presión sobre el esternón. Ya el paciente en este caso está reaccionando a un estímulo doloroso. Ya el siguiente puede ser la presión en la articulación temporomandibular, que por ejemplo yo le voy a realizar presión y el paciente, si reacciona a este estímulo, va a localizar el dolor y aquí podemos asegurarnos que el paciente está reaccionando a ese estímulo doloroso. El siguiente que les voy a explicar es haciendo presión en el lecho unguial, que aquí debemos hacer simplemente presión en el lecho unguial y el paciente, si siente dolor, ya vamos a saber que va a estar reaccionando a ese estímulo doloroso. Ya, y por último tenemos a la presión, haciendo presión en la región supraorbitaria. Ya, por ejemplo, en este caso, el paciente, yo le estoy realizando presión supraorbitaria y sí, le dolió, ya está reaccionando a un estímulo doloroso. Ya. Ya, yo les voy a hablar sobre la escala de Glasgow. Aquí vamos a calificar 3 parámetros: una respuesta ocular, una respuesta verbal y una respuesta motora. Ya, en la respuesta ocular, el paciente, como pueden ver, está abierto los ojos sin que yo le pida, está abierto los ojos en todo momento. Ya aquí le daremos una puntuación de 4 puntos. Pero si el paciente está con los ojos cerrados, yo le digo, por favor, abra los ojos. Ya, y el paciente abre los ojos, entonces aquí le damos una puntuación de 3 puntos. Pero si el paciente está con los ojos cerrados y yo le aplico un estímulo doloroso y el paciente abre los ojos, entonces aquí le damos una puntuación de 2 puntos. Pero si el paciente no da ninguna respuesta, entonces le damos solo 1 punto. Ya, en la respuesta verbal, aquí calificamos sobre 5 puntos. Ya, si el paciente está orientado y conversando, aquí yo le pregunto dónde se encuentra en el hospital.
Ya, ¿cómo está? Bien, ya aquí vemos de que el paciente está orientado, está conversando, todo. Entonces aquí le damos una puntuación de 5 puntos. Ya, pero si el paciente está desorientado, no sabe dónde está, disculpe, ¿sabe dónde se encuentra? No me acuerdo. ¿En qué fecha estamos? Tampoco me acuerdo. Ya, aquí podemos ver de que el paciente está desorientado, pero está hablando. Entonces aquí le damos una puntuación de 4 puntos. Ya, pero si aquí el paciente está diciendo palabras, malas palabras o palabras inapropiadas, aquí le damos una puntuación de 3 puntos. Ya, si el paciente hace sonidos incomprensibles y yo no le entiendo, entonces aquí le damos una puntuación de 2 puntos. Ya, pero si el paciente no da ninguna respuesta para nada, entonces solo le damos un punto. Ya, ahora vamos a la respuesta motora. Ya, aquí si yo le doy una orden verbal, por ejemplo, por favor levante el brazo, baje el brazo, ya aquí el paciente hizo lo que yo le pedí. Ya, y si aquí le damos una puntuación de 6 puntos, ya si al paciente yo le hago un estímulo doloroso, ya el paciente logró localizar el dolor, entonces aquí le damos una puntuación de 5 puntos. Ya, pero si yo le aplico el mismo estímulo, pero el paciente solo se retira y se flexiona, entonces aquí solo le damos una puntuación de 4. Ya, si le aplico el mismo estímulo, pero el paciente solo se flexiona, ya, entonces aquí le damos una puntuación de 3 puntos. Y si le aplico el mismo estímulo y solo se extiende, no se retira para nada, solo extiende los brazos, entonces aquí le damos una puntuación de 2 puntos. Pero si el paciente no da ninguna respuesta, le damos solo una puntuación. A continuación tenemos que hablar sobre la alerta en un paciente. Bien, el estado de alerta es un nivel de conciencia en el cual el estado de alerta refiere que el paciente está en toda su capacidad de responder a estímulos físicos y que es en estado de emergencia, que va a reaccionar de manera favorable. Es decir, que tanto físicamente y tanto médicamente va a ser muy favorable y a reaccionar de la mejor manera. Bien, continuando con el ejemplo para determinar y observar el estado de alerta, vamos a observar que el paciente se encuentra despierto y muy alerta. Es decir, si yo le doy una orden, él va a cumplir exactamente lo que yo le voy a decir. Por favor, ¿puede levantar su mano derecha? Por favor, ¿la puede bajar? Por favor, ¿puede decir su nombre? Edwin. Por favor, me avisa si siente el toque de mi mano. Sí. Sí. ¿Le duele o no le duele? No. ¿Y esto le duele? No. Como observamos, él puede sentir también lo físico y también cumplir mi orden con perfecta coordinación y puede entender lo que yo le estoy pidiendo y puede dar una forma coherente. Después de la atención viene la orientación. Este también es la verificación del estado cognitivo del paciente. Aquí evaluamos a la persona, al tiempo, al lugar y a las circunstancias. Por ejemplo, con un paciente podemos iniciar preguntándole su nombre completo de nuevo. Después podemos preguntarle cuántos años tiene. También podemos preguntarle cuál es el lugar en el que estamos. Y finalmente le preguntamos cuál es la fecha completa del día de hoy. Y así, después de estas preguntas, podemos valorar si el paciente está o no orientado. La disartria es una alteración del habla provocada por parálisis, debilidad o incoordinación de la musculatura del habla de origen neurológico. Estas personas comprenden y elaboran mensajes verbales a la perfección, pero al momento de hablar surgen los problemas. Las causas pueden ser el resultado de un accidente cardiovascular, un traumatismo de cráneo, un tumor, una infección, una enfermedad degenerativa o una enfermedad metabólico-tóxica.
e inflamatoria. Según la localización, la sintomatología puede variar. Rehabilitación. Existe una fase de recuperación inmediata después de la lesión, con terapia del habla fonoaudiológica. Hay alteraciones del habla que deben diferenciarse de las distrasias. La distrasia se diferencia de la afasia en que no hay un déficit específico del lenguaje, sino del habla. La apraxia es la disminución de la capacidad para ejecutar voluntariamente los movimientos para la articulación del habla. Aquí tengo a mi paciente al cual le voy a realizar unos exámenes para descartar disartria. Voy a comenzar con unos exámenes. Respira, por favor. Respira. Por favor, te voy a hacer unos exámenes para verte el fondo de ojo. Mira al frente, al frente. A ver, te voy a hacer unos exámenes para verte. Bien. Empuja. A ver, empuja. A ver, repite las vocales, di las vocales. A, I, O, U. Aquí se podría ver que el paciente está en perfectas condiciones porque tiene coordinación al momento de su habla. Bueno, yo les voy a explicar sobre el lenguaje y cómo se lo realiza en una persona, cómo es la interpretación del cerebro, del sistema nervioso, lo sensorial, lo auditivo y lo visual. En este momento, mi paciente me va a ayudar para primero interpretar el lenguaje en bebés, en los bebés. El lenguaje en los bebés no es que los bebés cojan una señal, un símbolo, sepan qué es, sepan relacionar, sino ellos solo imitan a la mamá o al papá. Si yo le digo a mi bebé, mamá, ¿qué me va a decir mi paciente? Mamá. Porque solo está imitando, él se escuchó, imitó el sonido. Nada más, sí procesó, sí tuvo un sistema de conducción y todo, pero no supo diferenciar los símbolos, ya que el lenguaje, en términos generales, es un medio de la representación simbólica de objetos, actos y hechos. En consecuencia, es el espejo de toda la actividad mental superior. La manipulación interna de los símbolos en cuestión también constituyen el pensamiento, su conservación y también es fundamental la memoria. En un contexto más estrecho, este es el vehículo por el medio del cual los pacientes comunican sus quejas, sus problemas, al mismo tiempo llevan sus relaciones interpersonales. Ese es el lenguaje. En el lenguaje está listo. Entonces, el lenguaje tiene áreas para que pueda surgir. La primera área es de Wernicke y la segunda es del área de Broca. Es de Wernicke y la segunda es del área de Broca. Por estas áreas es la que pasan nuestras señales, nuestros sistemas, para nosotros tener el lenguaje. Son los encargados del lenguaje, al igual que el grosor de nuestra corteza cerebral es muy importante. Igual para las demás personas, para el 97% de las personas, el hemisferio izquierdo es el que nos ayuda al lenguaje, ya que el derecho es el
que reactiva la creatividad, el diseño, lo fantasioso de las demás personas. Ahí también depende qué habilidad diestra para escribir en sus manos desarrolle. En el hemisferio dominante de mi paciente es el hemisferio izquierdo. Por eso, a lo largo de los años, mi paciente ha ido desarrollando su intelecto, su sistema nervioso, su cerebro. Entonces, ahorita si yo le indico esto, ¿qué me va a decir mi paciente que es? Un celular. Pero ahí viene, viene en consecuencia la visión, la audición. ¿Para qué? Para que yo le pregunte a él qué es. Él ya sabe qué le estoy diciendo, qué voy a tratar, qué necesito de una respuesta, y me está diciendo que es un celular porque él ya diferencia los símbolos que es un celular, una mesa, una pared, un armario. De igual manera, el lenguaje hablado es una percepción muy distinta. Son estímulos acústicos que son recibidos por el órgano auditivo y se convierten en señales bioeléctricas y por un órgano de Corti. Estos impulsos eléctricos son transportados por medio del nervio vestíbulo coclear. Yo a mi paciente le digo: hola, ¿tú qué piensas? Es un saludo. ¿Y qué tienes que hacer? Responder. Hola. Pero antes de tú responder, que es el lenguaje hablado, ¿qué pensaste? Que es un saludo. Okay. Ese es el sistema del lenguaje. Cuando yo le digo algo, o sea, un lenguaje hablado, algo acústico, que él recibe señales bioeléctricas. Pero, como les explicaba del celular, si él le hago así, ¿qué quiere decir eso? Ven. Ya, ese es el lenguaje. Tú recibes señales que tú puedes observar, porque en el área de Wernicke están los lóbulos. Existe el lóbulo parietal, pero también es considerado por la posición del área de Wernicke. Está localizada también en la corteza auditiva y en la corteza visual. La corteza auditiva se encuentra también en el giro temporal transversal. Esto quiere decir que toda el área la cual se produce el lenguaje está compaginado. Tiene que tener la visualización, la audición y el habla. Para que el lenguaje pueda ser comunicado, pueda ser visto, pueda salir de una persona, pueda ser representado, mejor dicho, existe el fascículo arqueado. El fascículo arqueado es un haz de neuronas, el cual conecta la parte posterior de la unión temporal parietal con el lóbulo frontal del cerebro. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que conecta el área de Wernicke con el área de Broca, convirtiéndose así en un área importante para la asociación, para nuestro cerebro, para nuestro encéfalo, que también participa en la producción del lenguaje. El lenguaje es el sistema lateralizado más importante del ser humano, ya que con el lenguaje nosotros podemos comunicarles a las demás personas, sea que no sea hablado, tal vez un lenguaje de señas, pero nuestro cerebro sabe de lo que estamos tratando, sabe qué representa cada persona, cada lugar, cada espacio, el tiempo.